Tranquilo. Pues empezamos, que una hora pasa rápido. Y me di cuenta que siempre necesito mucho más tiempo hablando en español que en inglés. Pero bueno, me adapto con el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Voy a introducir previamente lo que es Permafuturos, la metodología, los dos laboratorios vivos con quienes habíamos trabajado aquí en España, y luego vais a conocer algunas o mínimo una persona de nuestras alianzas comunitarias, las científicas ciudadanas de los dos pueblos, y también voy a compartir algunos próximos pasos. Pues Permafuturos Cultiva Lab, para empezar, es una organización, un colectivo bastante joven en España, no joven de experiencia en el campo, pero habíamos tenido nuestro primer fondo para arrancar un proyecto entero, decimos, que es un proyecto de ciencia social ciudadana y que formaba parte del programa de acelerador de Impetus for Citizen Social Science, que es un proyecto de Horizon Europe, con la intención de dar más visibilidad a los proyectos de ciencia ciudadana en Europa. El objetivo por Permafuturos en esta primera fase, que eran unos 6-7 meses, era desarrollar la metodología desde cero, la metodología de Permafuturos, y validarla en 2 laboratorios vivos en España. Y decimos, la pregunta clave para mí en este proceso era cómo se puede cómo puede el marco de la permacultura servir como metodología de investigación y diseño sistémica que impulse el cambio regenerativo hacia la resiliencia climática desde dentro y entre realidades hiperlocales. Y bueno, ¿por qué Permafuturos? Creo que lo tenemos muy claro todos, ¿no? Hemos sobrepasado ahora ya 7 de los 9 procesos que regulan la estabilidad y la resiliencia del sistema terrestre, pues la situación es urgente, y en el contexto europeo España es uno de los países más vulnerables. Pero claro, actuando quiere que se hace bien. La cosa es que el campo de la ciencia ciudadana, y aún más la ciencia social ciudadana, es un campo bastante nuevo, pero hay muchísimas lecciones aprendidas que no se tienen muy en cuenta aún en el campo, y hay discursos muy importantes que no reciben la atención que yo pienso que merecen. Y yo entro en ese campo de otra disciplina, que yo he trabajado por 20 años en el cambio de comportamiento social y la comunicación participativa para el desarrollo internacional, contexto de movimientos sociales, y como académica y como profesional. Y en este entorno tenemos un profundo conocimiento sobre cómo se produce el cambio de comportamiento social, la transformación política, y muy clave cómo se distribuye el poder y cómo estas cosas son relacionadas, ¿no? Este discurso existe desde hace los años 80 oficialmente en esta disciplina, y así hay mucho conocimiento, especialmente también por todas estas décadas en cuales habíamos visto unos cambios muy rápidos. Sería la tecnología, la infraestructura, ¿no? El tema de la ecología, etcétera. Y bueno, 3 aspectos claves para mí son que las transiciones regenerativas, bueno, son urgentes, pero han fracasado notablemente cuando se han abordado de manera tecnocrática, de manera enfocarse en el solucionismo, para decir, ¿no? Y para que la ciudadanía desarrolle una conciencia radical que provoque un cambio de actitud, necesitan sentir relevancia en sus contextos cotidianos inmediatos, ¿no? Esta relevancia. Y para que la ciudadanía adopte comportamientos adaptativos, debemos salir de los silos disciplinarios y poner al frente a las comunidades que participan activamente en acciones transformadoras. Y bueno, con esto, ¿cuáles son, no, los requisitos clave para la resiliencia climática local? Bueno, para mí estos 2, ¿no? Una transformación social y cultural
más profunda, comprendiendo la complejidad y las interconexiones de los sistemas en los que vivimos, y luego fomentar la reflexión crítica sobre nuestras propias suposiciones, sobre lo que valoramos y cómo nos organizamos y de dónde viene eso, ¿no? Y con esto tenemos en este proyecto de Permafuturos respuestas claves, decimos. Nuestra respuesta está impulsada por la comunidad. Quiere decir buscar involucrar a personas que no suelen participar en el debate sobre la regeneración. Pues no estaba interesada en entrar en la burbuja que también está creciendo rápido al momento, ¿no? Del discurso de la regeneración, pero llegar a gente, a comunidades en su día a día. Eso era algo central para el proyecto. Y la ciudadanía como personas investigadoras expertas en la ciencia ciudadana, estableciendo la agenda y investigando y no solo siendo consultados. Hay un espectro, o sea, cuando se habla de la participación y en el contexto de ciencia ciudadana, esto para mí es algo muy, bueno, crítico, ¿no? Viniendo de un contexto de cambios a base de metodologías participativas, una clave es, ¿no? ¿Dónde está distribuido y cómo el poder? Pues, y esto nos vuelve también al discurso de qué es la ciencia para empezar, pero no voy ahí ahora. Nuestra respuesta promueve la transdisciplinariedad por diseño, pues se basa en el compromiso transdisciplinario mediante la adaptación del enfoque de permacultura desatendida. Lo voy a introducir un poco. Como el marco, para mí era muy interesante porque nos lleva automáticamente de una manera ahí. Y luego nuestra respuesta impulsa la integridad de la comunidad y eso es una cosa clave, activando el poder de la diversidad comunitaria a través del proceso colectivo de hacer tangible la complejidad. Cuando hablamos, hablamos muy fácilmente de comunidades, pero, y si alguien tiene tiempo a ver, por ejemplo, el documental, ahí las voces de la ciudadanía lo dejan tan muy claro. Un pueblo, por ejemplo, no es una comunidad homogénea, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Bueno, armónico, ¿no? Donde todos están amigos, ¿no? Muy idílico, pero donde se junta gente hay fricción, hay distintos grupos, hay distintos intereses. Y esto muchas veces miramos como algo negativo o algo que frena. Pero el proceso de la de permafuturos nos llevaba a, dentro del proceso, ¿no? De juntar gente en estos pasos en que participan, que se dan cuenta del poder de esa diversidad que llevan en su entorno, en su, bueno, comunidad, sin que sería necesariamente una comunidad aún, ¿no? Pues yo quería que llevar también a la visibilidad y hacer sentir a la gente que puede pasar que nos unimos con distintos contextos, intereses, necesidades como capacidades, que es un poder, es un potencial enorme, la diversidad, y no es algo que nos debería frenar. Pues eso, y claro, ahí las personas científicas ciudadanas, ¿qué significa en ese contexto? Nosotros trabajamos con una vía gradual de participación comunitaria, basada en la autonomía y la relevancia local. Y eso también es lo que nos da el título de ciencia ciudadana radical. Es algo, un término que exista así. Aún, no, yo no había elegido la palabra radical porque no debería ser algo radical, ¿no? Pues trabajo con dos grupos, decimos, que luego se juntan, y un aspecto muy clave, bastante nuevo en el campo, es trabajar con alianzas comunitarias, es Knowledge Coalitions en inglés. Las alianzas son pequeños grupos de actores locales, clave, profundamente arraigados en sus comunidades. Pueden ser o incluye concejales municipales, líderes de asociaciones locales, ecologistas, activistas locales u otras voces influyentes de la comunidad. Y ellas definen el reto de la resiliencia climática en un proceso, en un taller que voy a introducir luego también.
Pues yo no vengo con mi observación externo a ver que tenemos que arreglar aquí, ¿no? A relacionar a la resiliencia climática, pero los damos forma desde dentro de la comunidad. Y son involucrados como personas expertas clave en todo el ciclo de la investigación y tienen un rol muy importante en la creación de confianza, porque entrando en una comunidad, en un pueblo así desde fuera sin conocer igualmente a nadie, um, dando al proyecto una forma que motiva a la gente a participar y que lo ven relevante, la verdad, eso quiere gente que puede construir este puente, decimos, ¿no? Y nutrir esta confianza. Y ahí las alianzas tienen un papel súper esencial. Y luego otra cosa, la coevaluación, que en estos pocos meses que habíamos tenido no lo podría hacer en su full la metodología, pero lo tiene. La evaluación en Permafuturos es un proceso transversal. Quiere decir que no es algo que se hace ahí al último, ¿no? A ver cómo ha ido la cosa, pero la base identificamos ya idealmente juntas con la ciudadanía. Pues no solamente lo que es un éxito para mí como investigadora, pero lo que es un éxito por la comunidad, ¿no? ¿Qué tiene que pasar en este proceso unidos para que sería algo relevante por la comunidad? Y esto, Marco, estos indicadores solo pueden identificar ellos, ¿no? Y también lleva la oportunidad de ajustar si sería pues, necesario, ¿no? Pues reevaluar en cada paso, ¿no? Estamos en el justo camino o hace falta ajustar algo. Pues en procesos ya con más tiempo, más intenso, más amplio, esto es un parte muy, muy clave. Y luego abrimos a la ciudadanía local, pues quiere decir cada persona que quiere participar, obviamente, ¿no? Que participan juntos con las alianzas en un proceso de co-investigación de las causas profundas del reto para que empezamos con co-crear luego desde ahí. No del síntoma que vemos, ¿no? Que teníamos aquí como nuestro reto clave, pero ¿de dónde viene este reto? Y por lo cual, ¿cómo tenemos que actuar? Esto es un poco cómo trabajamos o colaboramos con la ciudadanía en los sitios. Por estos primeros meses, pues esta primera fase, para decir, ¿no? De Permafuturos, habíamos trabajado con dos Living Labs en dos pueblos muy diferentes. Uno era Gestalgar, en la Serranía de Valencia, un pueblo chiquitín de 500 inhabitantes y tenemos a Aitana aquí con nosotras que vamos a hablar con ella en un rato también. Muchas gracias por estar. Gestalgar, ¿cómo se ve aquí? Pues estaba afectada por las inundaciones de la Dana en octubre de 2024. Y el agua no lleva en el núcleo urbano del pueblo, pero se llevaba todo lo alrededor, para decir. Toda la zona entre río y pueblo. Esto era no solamente el refugio climático del pueblo, sino también toda la zona de soberanía alimentario. Pues toda la vegetación, los árboles enormes autóctonos y las plantas y todo, no eran solo donde la gente se va en los meses calurosos de la Mediterránea para estar, para vivir en estos meses, pero también obviamente la vegetación que frena el calor llega al pueblo, que es una arquitectura árabe que no lleva vegetación dentro del núcleo urbano, ¿no? Y ahora no solamente que se llevaron el agua todo, pero también ha dejado una capa gorda de escombros de materias no naturales y no tapado o llevado todo lo que era el suelo fértil. Pues ahí hay, ¿no? Este reto de cómo regeneramos esto. Y había un pequeño grupo ya en el pueblo diciendo, bueno, ya que estamos en esto, si lo hacemos diferente, lo hacemos bien. ¿Y cómo se puede hacer como comunidad, no? Y el otro pueblo, Colindres, en el Cantábrico, en el norte de España, un pueblo más grande
mil algo inhabitantes, pues no un pueblo pequeñito, tampoco una ciudad. Y Colindres está localizado muy particular en el pie, o como se dice, del estuario del río Azón, que baja ahí del monte y se encuentra con el mar. Y Colindres está, bueno, el último pueblo, quiere decir, los pueblos río arriba no tienen depuradoras, hay mucha industria y mucha contaminación de esta parte, también por aptitudes culturales de la ciudadanía. Y el puerto tiene una flota de pesca artesanal y sostenible, con la licencia sostenible, pues es muy metido, ¿no? en el tema, pero tiene muchos problemas también con su localidad porque está geográficamente como administrativamente algo aislada del pueblo y así un poco fuera de la vista y bueno, un poco sola con esta lucha, ¿no? Y bueno, con estos dos pueblos nos metimos en este proceso. Esto es la metodología de permafuturas completa. Para un proceso completo hay 5 pasos cronológicos y uno transversal, que es la de la coevaluación que ya he mencionado antes. Voy a introducir ahora los 3, decimos, pasos técnicos, ¿no? Donde trabajamos ya en proceso, en talleres con la ciudadanía. Pero quiero también amplificar que todos estos pasos son igualmente importantes para una verdadera transformación impulsada por la comunidad. Pues el reclutamiento de la comunidad, pues identificar comunidades para colaborar, configurar la alianza comunitaria, pues identificar gente, estar seguro que todos entienden bien qué es su rol, si esto es factible, y etcétera. Esto siempre no se trata un poco como, bueno, proceso administrativo al principio de un proyecto, pero si esto no está hecho profundamente y todos tienen claro, ¿no? Que es, que estamos claro que esto, la verdad, sirve a la comunidad, todos los procesos, bueno, técnicos, bueno, no me gusta la palabra, pero sabes, espero que quiero decir, no llevan, ¿no? El mismo potencial. Pues esto come noticia. Antes de introducir los 3 pasos, me gustaría brevemente explicar cómo habemos trasladado el marco de la permacultura en esta metodología. Pues la permacultura esencialmente tiene 3 elementos claves, que son 7 dominios interconectados bueno, de la permacultura que forman un sistema holístico para una vida sostenible. Que son estos 7 que ves ahí en la famosa flor de la permacultura y tiene esta espiral que simboliza, ¿cómo se dice? Esto desarrolla desde el individuo vía la colectividad hasta más por ahí, ¿no? Y luego tiene 3 principios éticos fundamentales: el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y el reparto justo. Y estas éticas dan lugar a, bueno, aquí menciono de los 12 principios de diseño de permacultura de David Holmgren, uno de los fundadores de la permacultura. Hay otros, pues para desarrollar la metodología yo he trabajado con todas, pero estas son las más famosas para decir, ¿no? Pues los éticos dan lugar a estos principios de diseño de permacultura que se dice que proporcionan estrategias prácticas para crear sistemas sostenibles y regenerativas. La permacultura, es el marco de la permacultura, reconoce que los sistemas de uso de la tierra y por lo tanto la gestión de recursos nunca están separados de los sistemas sociales, lo que lo convierte en un marco excelente para utilizarlo, en principio, en la investigación dirigida por la ciudadanía y la creación de comunidades regenerativas y por lo tanto resilientes. Pero fuera bueno, del hábitat normal o más conocido de la permacultura, relacionada a la agricultura regenerativa, etcétera,
está reconocido muy marginal en la investigación científica como en disciplinas diferentes, ¿no? Y aún donde ha tenido alguna atención en otras disciplinas, se centra principalmente en los principios de diseño de la permacultura, nunca en los ámbitos. Y yo, viniendo del contexto de estrategias sistémicas, investigación sistémica, mi atención inmediatamente tenía estos ámbitos, este flor. Pero investigando cómo están, elaborados, decimos, los ámbitos como los principios son un conjunto variado de herramientas, métodos, que no están alineados de manera sistémicas. Pues lo que hemos hecho es que, bueno, he rediseñado el enfoque holístico de la flor, para decir, para que funcione como una herramienta de investigación y diseños de sistemas para el desarrollo de estrategias locales. Y para que funcione esto, habemos empezado con desplazar la atención hacia los ámbitos de la permacultura y sus dimensiones interconectadas y interseccionales para tratar causas profundas y interconectadas y interseccionales y no tratando los síntomas, ¿no? Pues hemos creado para cada ámbito un marco claro, definido y una base tangible y proporcionando preguntas facilitadoras para que las participantes se involucren con los ámbitos, relacionándolos con sus compartimientos personales, como a nivel comunitario, regional, bioregional, depende un poco, claro, también en qué contexto, con qué grupo, etcétera, trabajamos, ¿no? Y este rediseño permite a la ciudadanía abordar los retos de la resiliencia climática desde cualquier ámbito de la permacultura. Pues sea la erosión del suelo, que sería algo más, ¿no?, que se tiene en mente con la permacultura, hacia las infraestructuras tecnológicas invasivas o cualquier otra cosa, ¿no? Pues da igual dónde entramos, pero siempre tenemos ese marco y todos los distintos dominios por la análisis, por la investigación profunda hacia las raíces del problema, del síntoma, si queremos así. Y habíamos también revisado los principios para adaptarlos a su finalidad. Por eso yo he usado no solo los de David Holmgren, pero todos los que hay ahí fuera. Y alienado con las realidades contemporáneas prácticamente y los he formulado de manera uniforme para que puedan resonar en la ciudadanía y funcionar para el pensamiento estratégico. Pues he grupado algunos, he reformulado los he dado una forma al nivel mismo todos para que guían como marco normativa, pero la verdad que no cogiéndote a la mano y en todos funcionan en la misma manera y esto antes no existaba así. Pues realmente los tres pasos o talleres, ¿no?, procesos, la verdad, participativos que habíamos implementado en los dos sitios y empezando con la identificación de los retos, ¿no?, que ya mencionara antes. Y aquí el objetivo es definir un reto de resiliencia climática relevante para la comunidad que se abordará durante los talleres o afrontará de investigación y diseño sistémico. Y esto es una metodología que he desarrollado que usa distintas actividades para poco a poco enfocarse en la esencia de todos los retos que parecen así relevantes en la comunidad. Ahí arriba se ve una parte de la alianza de Gestalgar, de Pueblo Nacional de Valencia, trabajando en este proceso. Es mucho de mapear, concretizar, ¿no?, grupear, etcétera, hasta que llevamos a uno y lo damos forma para que, en una manera que sirve por un proceso, el proceso que viene después de eso. Y claro, como el enfoque de estos meses era desarrollar la metodología, yo también he usado los dos sitios
como ping pong un poco, ¿no? Depende de dónde tenía que taller antes o después, de aprender ¿no? del proceso, ajustar los métodos que uso en cada taller, ¿no? Y al final llevarlos al último diseño y marco. Se ve aquí el primer taller todavía trabajamos con, ¿no? con materiales más sencillos para decir, y luego ya aquí en el centro veis los finales diseños y materiales que ahora tenemos disponible por futuros comunidades o grupos. Y después de eso viene la co-investigación del desafío. Esto para mí es el parte más clave, más central de toda la metodología. Tiene como el objetivo revelar las relaciones sistémicas subyacentes, yo no puedo pronunciar esta palabra nunca, al desafío de resiliencia climática identificada. Pues ahí la secuencia es que situamos el desafío aquí ya con todas las ciudadanos que participan, no solo las alianzas, y empezamos a explorar los dominios, ¿no? Por distintos niveles, ¿no? Para poner a la gente en esta manera de pensar e investigar. Y luego llevamos un proceso en dos partes de identificar causas fundamentales a distintos niveles por cada dominio, ¿no? Sería la educación, la gobernanza, el bienestar de la comunidad, etcétera. Y luego juntamos todo esto, lo que habíamos investigado, e identificamos relaciones. Trabajo con un set de tipos de relaciones para luego la gente mapea, ¿no? ¿Cómo son relacionados estos raíces profundas que llevamos ahí? Y eso es un proceso muy intensivo. Aquí tengo unas fotos. También en Colindres, como teníamos los talleres directamente en el puerto, teníamos la oportunidad que el presidente de la cofradía de pescadores iba con nosotros, que también formaba parte de la alianza. Sergio iba con nosotros a demostrar a la gente directamente, ¿no? Qué desafíos tienen ahí en la zona, residuos, etcétera. Y ahí luego ya ves, ¿no? Los dominios, bucear ahí dentro, a identificar más raíz posible. Ahí también trabajo con distintos métodos, depende cómo grande es el grupo, ¿no? Se mueven en grupos o individual, ¿no? Así se crea, claro, que ya en los raíces identificados, luego viene otro grupo y ¿cómo se dice esto? They build on each other, ¿no? Creamos encima de las cosas identificadas ya antes. Y luego aquí abajo ves ya el parte de mapear, ¿no? Pues crear relaciones, ahí poner hilos entre distintos raíces para identificar esta complejidad sin perder a la vista, ¿no? Los profundos dominios. Y luego ya el último paso así colectivo es la co-creación. Y aquí también importante que decir, obviamente, en un proceso de 2 talleres de mediodía, como habíamos hecho aquí, se puede llegar solo a un nivel. Es más explorativa que la verdad analítica profunda, donde se quiere unos procesos iterativos con una igualmente análisis profunda de parte mía o de los facilitadores en el medio y volver y no seguir, bucear más al fondo. El objetivo pero de este proceso es diseñar tácticas o en un proceso más largo ya estrategias enteras para trabajar hacia un futuro regenerativo deseable en el que se haya afrontado el reto de la resiliencia climática. Y aquí la secuencia es que empiezo con un proceso de imaginar futuros deseables. Pues trabajo con una método de cono de futuros, por los que los conocen, una adaptación de eso para que la gente se suelta, atrena este músculo de imaginación de cómo queremos la verdad, este futuro en nuestro sitio, independiente de lo que tenemos ahora mismo. Y este proceso de sueltar, ¿no? de dejar fluir la imaginación es algo súper relevante para luego entrar en el proceso de creación ya más técnico, decimos. Y luego sí, eso, ¿no? Nos exploramos los principios de diseño de la permafuturo, de permafuturos,
Y desde ahí ya, con esta base normativa, los participantes se ponen a co-crear tácticas a largo de los dominios interconectados de la permacultura, ¿no? Los distintos dominios que han analizado el primer día y abordando las causas raíces, así automáticamente, porque esto es la base de donde luego construyen. Aquí también unas fotos trabajando con los principios, luego aquí tenemos un cartel, un póster que ha hecho un grupo en Colindres de su futuro ideal. Ahí en el medio ves el árbol del futuro de Gestalgar, que era maravilloso, un arte que han hecho ahí con un narrativo maravilloso, ¿no? Por todos los distintos dominios, cómo se ve el futuro. Un otro grupo estaba montando un acto de teatro maravilloso que sale también en el documental, para los que tienen tiempo verlo. Y ahí abajo ya ves también dos otros enfoques en cómo desarrollar las tácticas, que puede ser en una manera grupal, en grupos más pequeños. Aquí ves los distintos colores al derecho, a la izquierda, por cada dominio, y estaban mapeando los participantes ahí su camino. Y en Gestalgar, que había más gente, trabajamos en grupos y luego juntando las distintas tácticas. Pues eso era el proceso por el momento. Y aquí tenemos dos fotos de los grupos, no son completas porque ya algunas personas se han ido, algunos no podían estar ahí por 2 días, obviamente, ¿no? Y bueno, antes de ahora cambiar a también hablar con nuestras ciudadanas, pauseamos un momentito a ver si hay hasta ahí preguntas. Si alguien... A ver. Podéis hablar así o yo veo también el chat, si alguien quiere poner algo en el chat, o si no, vamos directamente a hablar con nuestras locales. ¿No hay preguntas hasta aquí? Vale. Pues estoy mirando ahora a los participantes que tenemos, al final solamente Aitana con nosotras. Aitana Camps, que es la gerente de CAL, del Grupo Acción Local de Turia Calderona en Valencia, en la región Valencia. Hola, Ujú. Aitana. Hola. Bienvenida. Muchísimas gracias para estar con Muchísimas gracias a nosotras. ti por este proyecto fantástico y esta oportunidad que nos has dado. Claro. Gracias. Pues Aitana formaba parte de la Alianza Comunitaria en Gestalgar. Ujú. Y bueno, pongo algunas preguntas y luego a ver si de los participantes tenemos más preguntas. Aitana, claro, igualmente, primera pregunta, ¿cuándo, no? ¿Qué estaba tu motivación, motor para decir de juntarte a la alianza comunitaria? Que claro, yo venía ahí un poco como una ola al pueblo Mm, de tenemos esto, no hay tiempo, ¿no? Porque el problema era, la verdad, que teníamos ese marco, ¿no? mm, Dentro de los meses del fondo y era como, ¿no? Empezamos ya, pero no, tenemos que estar ahí todo comprometido. mm. ¿Qué era tu motivación clave de juntarte? Bueno, pues yo, aparte de gerente del Grupo Acción Local, resido en el municipio de Gestalgar. Como has explicado muy bien, el municipio de Gestalgar ha perdido una parte muy importante de, de su idiosincrasia, ¿no? Del modelo Mm, de municipio que era con la Dana del año 2024 por la crecida del río Turia, que invadió todas las huertas y nos destrozó totalmente un paisaje que realmente era precioso, y la posibilidad de poder participar en la alianza y de impulsar una participación en el municipio para ver de qué manera entre todas y todos pudiéramos trabajar, pensar, idear y poder aterrizar acciones para que en un contexto de destrozo absoluto, ya no solo del paisaje, sino también
de nuestro interior, ¿no? Porque mm, estar tanto tiempo caminando por restos destruidos, pues te afecta mucho como persona, pues mm, evidentemente no podía decir que no. Y cuando me lo propusisteis, pues dije, por supuesto que estoy ahí con muchísima ilusión, muchísimas ganas y sobre todo después, posteriormente, cuando hicimos toda la parte con toda la ciudadanía, con la gente que vino, fue espectacular porque se mezclaron perfiles muy diversos, mm, realmente atendimos mucho a las explicaciones, nos pusimos todos con mucha ilusión a crear, porque creo que hay que rediseñar el pueblo desde otro punto de partida, ¿no? Con lo que tú decías, ¿no? Con la participación de la ciudadanía que habitamos este pequeño municipio de 500 habitantes censados, pero que realmente pasamos el invierno 300 personas. mm. Entonces, era imposible decir que no. Muchas gracias. Sí, esto también, ¿no? Era un aspecto al final relevante, el tamaño, decimos, del pueblo, ¿no? Que había una dinámica muy de, ¿no? Gente motivando el uno al otro a participar, lo que mencionaba antes, ¿no? Este rol clave de crear esta confianza en el proceso, ¿no? Por otras Mm, ciudadanos de juntarse y tal, que es más fácil, ¿no? Por esto, contacto directo en pueblos pequeños, ¿no? mm, Muchas gracias. Bueno, el campo de ciencia ciudadana se ve más y más también en proyectos así. He visto también algunos en la serranía, algunos otros, pero generalmente decimos es nada popular, muy conocido, ¿no? En, en la ciudadanía, así general. mm, Y por eso también parece algo muy abstracto, ¿no? Inicialmente, ujú, independiente de cómo, claro, tienes tu comunicación, luego con los carteles y toda la comunicación para llegar a la ciudadanía. También me di cuenta, ¿no? Entre lo que me decían los participantes, que mm, muchos decían, es que no sabía mucho en lo que me pongo aquí, mm. porque, no sé, ¿cómo tú ves el potencial de la ciencia ciudadana por estos procesos, ¿no? Lleva a algún proceso, decimos, más analítica al pueblo, pero aún tenerlo en una forma, en un molde, en un marco muy interactivo, participativo y también ya poner la ciudadanía al mando, para decir. Mm. Es que lo has dicho al principio, esa desafección que hay, ¿no? Con, por ejemplo, las administraciones que gestionan pequeños municipios, pues todos estos procesos de ciencia ciudadana o de participación eliminan un poco, ¿no? Esa Mm, desafección, es decir, hacen que la gente se implique, hacen que se den cuenta que, porque entre el perfil, nosotros teníamos concejalías, incluso vino el alcalde, que el alcalde participó mucho, se ilusionó mucho mm, y dijo, ostras, esto realmente sí que puede ser transformador, ¿no? Creo que son procesos de poco a poco ir implicando a la ciudadanía, que cada vez se acerque más a dar su opinión, dejando un poco esas diferencias que siempre existen entre las personas un poco en casa y venir a aportar desde una visión holística, integradora, que nos permita desarrollar proyectos que favorezcan a toda la comunidad realmente, ¿no? Entonces, a mí, yo personalmente, por mi trabajo, la participación es fundamental y trabajamos mucho con ella, pero ver en el municipio tanta gente implicada con esa ilusión, porque es que había una energía muy potente de ilusión, de esperanza, de sí que podemos hacer cosas, ¿no? De nuestra mm, opinión importa, se pueden trazar proyectos o trazar ideas desde nuestra opinión como ciudadanos y ciudadanas. Creo que fue espectacular, muy chula, vivimos un fin de semana muy bonito y creo que ha generado, como bien lo has explicado, pues mucha ilusión y muchas ganas de participar, de compartir, de crear y de vislumbrar, ¿no? De proyectar un municipio a largo plazo diferente, más mm, cohesionado, aprovechando sus recursos endógenos, que los tiene y son muchos, de interacción entre diferentes entidades, ya sea el propio ayuntamiento como la cooperativa o la Junta de Montes y la ciudadanía, ¿no? Diferentes asociaciones que hay en el municipio
que se ven con esa capacidad de poder interactuar, de poder compartir y de poder crear juntos. Mm. Entonces me pareció una oportunidad que ya estamos esperando que saques otro proyecto para seguir, ¿no? Para seguir contigo. Ojalá. El acompañamiento que nos hiciste fue muy inspirador, la Mm, metodología de la permacultura, esas 7 pétalos de la flor, donde integraba, ¿no?, tantos aspectos que son tan importantes en la vida de las personas, pues nos hizo trabajar mucho, nos hizo inspirarnos mucho, nos hizo poner muchas ideas en papeles que ahora poco a poco tenemos que desarrollar y que, como siempre, pues es muy necesario, ¿no? A las pequeñas comunidades que tenemos poco tiempo, pues tener ese acompañamiento de una persona que sabe no distraerte, que sabe centrarte, que sabe acompañarte en el camino y que sabe ayudarte a tomar las soluciones o a aterrizar las ideas más concretas y más correctas. mm. Pues sí, Mm, así un win-win, ¿no? mm, Y quiero volver un momento a lo que te dijiste del alcalde, porque fíjate, esto para mí era algo que, bueno, flipante, porque el alcalde venía como participante sin comunicar ni en el formulario mm, de registración, donde había un campo ahí mm, de trabajo que lleva sobre. mm, Y ni comunicaba que era el alcalde, yo no lo sabía hasta no sé cuándo en el mm, proceso, ¿no? mm, Y luego, pero también tener la oportunidad, ¿no? Hablar después con él sobre esta experiencia y sí, cuentaba esto, ¿no? Que dice algo en el documental también sale de, me di la oportunidad de saber algo de mi pueblo, ¿no? De la gente que no sabía, ¿no? Cómo mm, piensan, que necesitan, tal. Pues ahí era como, aunque yo, para mí, vosotros, ¿no? Las alianzas, mm, fuiste el puente hacia el pueblo, mm, luego, ¿no? Dándome cuenta que ahí era como yo formaba, o el proyecto, como un puente entre, ¿no? Igualmente, ¿no? La política, la alcaldía y la ciudadanía, que era mm, algo maravilloso y claro, ahí también sería interesante ver más estratégica por la metodología cómo se puede utilizar esto ¿no? más instrumental hacia ahí. Quiere decir, ahora, claro, en GESELGA se divierte en algo maravilloso porque habéis formado un grupo de acción, ahora estáis más metidos que yo estoy flipando, con reuniones todo el rato, ya, ¿no? El primer evento mm. montado y todo esto maravilloso. Pero también, claro, es como se podría, ¿no? Incluir un proceso así de investigación dentro del proceso de política, ¿no? Porque esto luego Claro. lleva con, ¿no? También financiamientos más estructurales, A la hora de etcétera. definir políticas públicas, proyectos de Mm, pueblo. sí. Es decir, estos pueblos son tan pequeños que tú, y en el contexto mundial en el que vivimos, te tienes que diferenciar en algo, tienes que tener algún tipo de proyecto de pueblo que haga que tú te aterrices en el territorio como pequeño referente en algo. Esto a nivel político y con las políticas tradicionales que se han llevado hasta ahora es muy complicado Mm, porque el político hace su trabajo y el ciudadano hace el suyo y no participa de la política o solo participa de la política el día que va a echar la papeleta en el día de votar, ¿no? Pero mm, claro, cuando tú te planteas estas nuevas formas de participación enfocadas en esta flor, ¿no? En esta forma holística de enfocar muchos aspectos, es decir, la política, las acciones que vienen dirigidas desde la política tienen que afectar a la ciudadanía en todos estos aspectos. No se puede quedar cojo en alguno, porque entonces no hay un equilibrio. ya, Entonces, introducir esta forma de trabajar en el diseño de acciones que sean para un municipio o las políticas que se desarrollan en un municipio, a mí me parecería, vamos, esto debería ser obligatorio, ¿no? Yo creo que hace muchos años, cuando empezó la Agenda 2000 y todos aquellos programas que impulsaba Europa, se intentó que hubiera gente que participara en los municipios
pero es lo que ocurre. Si no tienes una persona constantemente dirigiendo, se van diluyendo los grupos, porque la gente el ciudadano habitual o la ciudadana habitual no sabe cómo gestionar estos grupos, evitar Así es. conflictos, centrarnos en lo que estamos. Entonces, es muy importante tener ese acompañamiento y además, por otra parte, el unir a un montón de gente con características y pensamientos diferentes te hace que la creación y que el pensamiento vaya mucho más allá. Mm, Sales de tu zona de confort, sales de tu visión que mm, siempre está condicionada, pues si eres el alcalde por ser el alcalde, si eres una persona que trabaja en cualquier aspecto, pues todo viene condicionado por nuestra visión individual del mm. mundo, ¿no? Y cuando eso lo abres y compartes, es muchísimo más enriquecedor, te Ya. permite ir mucho más lejos y te permite alcanzar objetivos o plantear ideas o metas que van mucho más allá de lo que se plantea habitualmente, que es un poco lo que hemos hecho con el grupo de Regenera, ¿no? Es decir, nos hemos juntado ahí un colectivo, nos planteaste, oye, tengo una microbeca, tenemos que hacer una acción, Sí. decidimos qué acción era, pero dijimos, no, es que esto no lo podemos parar con esta acción, sino que tenemos que ser un colectivo activo que intente estar presente en las cosas que ocurren en el Mm, pueblo, mm. ¿no? Y creo que eso es lo más importante, es decir, que haya podido salir un grupo de gente que está implicada, que se quiere implicar, que quiere aprender más, que quiere participar más y que quiere soñar más alto, ¿no? Sí. Entonces, esto es muy, muy, muy enriquecedor y para mí este proyecto ha sido un éxito y por eso te pedimos más, ¿sabes? Estamos en ello. Sí. A ver qué pasa. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Quiero también con un ojo al público, si hay preguntas de parte de los participantes. ¿Alguien? No sé si en el chat te han puesto algo. Estoy mirando. Hoy sí. A ver. ¿Qué fue algo? Susana pregunta. ¿Qué fue algo que os sorprendió durante todo el proceso? Creo que lo he explicado un poco, ¿no? Lo que nos Mm, sorprendió, esa capacidad de juntarnos, gente mm, muy diversa, muy diferente, de crear, de participar, de no tener miedo a decir lo que piensas. Es decir, que era un lugar seguro, un lugar seguro de expresar cómo imaginas el pueblo en el futuro, qué acciones podemos hacer para que funcione mejor, mm, qué es lo que debemos evitar para que en una nueva riada, que en este contexto de cambio climático va a ocurrir sí o sí, mm, eh, que no vuelva a ocurrir, no estar preparados, ser resilientes, ser conscientes del entorno en el que vives, de la potencia que tiene una sí, riada como esta, ¿no? Y todo lo que puede llegar a destruir y todo lo que puede llegar a provocar para evitar que el formato, que la distribución de los espacios en toda la zona de la Vega del Río, porque recordemos que lo que se ha estropeado muchísimo es toda la zona de la Vega del Río. Pensad que, para quien no lo sepa, el río Turia a su paso por Gestalgar eh, tenía caudal ecológico, hay muchísima agua que se va por el canal para riego y todavía hay bastante agua en el municipio porque en Chulilla, que es el pueblo de arriba, y en Gestalgar hay muchísimas fuentes que hacen que el caudal del río sea un caudal interesante, pero claro, el día de aquel 29 de octubre del año 2024, con la cantidad de agua que cayó en la zona mm, alta del río Turia y también en nuestro propio municipio, provocó que el río se ensanchara hasta los 350 metros y con una potencia y una fuerza que arrasó, bueno, es decir, teníamos árboles de 30 metros de altitud que aparecieron cada uno donde aparecieron, en un edificio que había al lado del río que se construyó hace muchísimos años, en una zona que no se debía haber construido este tipo de edificio en aquel mm, momento. Uno de los troncos de estos árboles se incrustó dentro del edificio y lo atravesaba de punta a punta. Entonces, cuando entiendes la fuerza y la virulencia que puede tener una riada como esta, lo que necesitamos es plantearnos los espacios comunes del municipio de una manera diferente, de una manera que en caso de otra riada
no tengamos toneladas y toneladas de escombros, de basura, de hierros, de alambres, de cables de la luz esparcidos por todo, sino que seamos conscientes que si queremos trabajar la huerta la vamos a tener que trabajar de una manera diferente, que no podemos cada uno vallarnos nuestra mini parcelita de esto es mío, que muchas veces se hace ya no por el robo de otras personas, sino por los animales salvajes. Sabéis que tenemos muchos jabalíes que se comen la producción, pero que hay que darle una vuelta, hay que darle una pensada. No podemos reconstruir el municipio y toda la parte de la huerta y de la vega del río conforme estaba, porque en breve se va a volver a destruir. No sabemos si van a ser 5 años, 10 o 30, pero sabemos que se Ya, va a destruir. sí, sí. Entonces, todo esto, Mm, juntarnos toda la gente, ¿no? Participar, aportar sin miedo a que te digan, pero ¿qué dices, no? Sino todo, oye, vamos a aportar y después ya elegiremos qué es lo mejor, pero con una base, ¿no? sí, Atendiendo sí, a esto se puede hacer, esto no, esto es muy complicado, esto es muy a largo plazo. Me genial, pareció súper enriquecedor y, y, gracias. Y lo y que te muy dices, acertado, la verdad. perdón, lo Dime. que dices, ¿no? Eso todo lleva este enfoque en la comunidad, ¿no? Y esto ya estamos en un paso ahora de desarrollar un formato de enfocar bueno, en inglés yo llamo Community Cultures of Care, ¿no? Cultivar esta cultura de comunidad y no Mm. maneras de cómo participar en una comunidad, cómo formar, enforzar, nutrir una comunidad. Todo esto no viene en nuestra sangre necesariamente, pues hay No, maneras de ni también somos... dándolo forma y Mm, estamos allá en ello. Estoy consciente a la hora, así mm. me gustaría brevemente, muchísimas gracias, Aitana. A ti, Me Kersti, a encanta ti. siempre escucharte porque sí, también no lo expliques tan, bueno, tan to the point, claro y visual. Muchísimas gracias. Y quería brevemente, bueno, compartir una cosa que son, ¿no? Las contribuciones clave por el tema de la ciencia ciudadana, de todo este proceso que podemos llevarnos con esto, volverlos a, ¿no? A parte académico, bueno, de la ciencia, que la ciencia ciudadana no solamente está, viene de dentro del cuerpo académico, pero también de organizaciones de investigación, etcétera. Uno es recopilar los datos tensos, ¿no? Sobre la realidad cotidiana de las comunidades rurales, que es un insight, un conocimiento que es muy difícil sacar o llevar adelante con, yo qué sé, cuestionarios, ¿no? Esto ya quiere este proceso de interactuar y no solamente investigadoras con las personas, pero las personas entre sus mismos, ¿no? Y Ujú. ahí observa y tal pues contrarrestando el romanticismo del rural predominante también y sirviendo de base para futuros investigaciones y programas de apoyo hacia las realidades que llevamos, ¿no? En sitios. Lo otro, cultivar dinámicas de construcción comunitaria inherentes a sus pasos metodológicos, lo que hemos justo dicho ahora antes, ¿no? Pues fomentando un impulso unificador que constituye una base fundamental para la acción transformadora impulsada por la comunidad. Y luego, bueno, tenemos futuros, es la primera metodología por el momento de estrategia de resiliencia comunitaria regenerativa que se construye explícitamente a partir de causas raíces interconectados, ¿no? Y no ir ahí a lo visible, pero buceando ahí más al fondo y multinivel y las relaciones, ¿no? De los desafíos basados en la comunidad y, claro, la primera que introduce la permacultura en un marco muy diferente en el campo de la ciencia ciudadana. Y claro, esto era la primera fase por nosotros. Tenemos muchos aprendizajes. No voy a, por el tiempo, entrar aquí ahora, pero tenemos documentos, un informe técnico, la metodología tenemos documentado, tenemos un marco de metodología y el documental. En los dos informes tenemos compartidos muchos aprendizajes por distintas audiencias, por investigadoras,
y también por comunidades que podéis ver los próximos pasos que surge, la verdad, de esta experiencia. Es, bueno, introducir la metodología ahora en más instituciones de investigación, educación, en organizaciones para crear, bueno, una visibilidad y también ya conciencia de esto está ahí, estamos disponibles por futuras comunidades a acompañar más. Queremos desarrollar un marco analítico sólido que puede formar también, ¿no? Acompañar este proceso en una manera más analítico. Bueno, ofrecía programas de formación también sobre el proceso, sobre la metodología. Necesito más facilitadores, así queremos, bueno, ampliar el equipo también. Y lo que veo donde veo mucho potencial también es buscar colaboraciones para combinar esta método de ciencia social ciudadana con métodos más tradicionales de ciencia ciudadana. Por ejemplo, proyectos de regeneración de suelos o calidad de aguas o lo que sea, y combinar estos proceso más sociopolítico y lo más técnico, decimos. Esto es algo que vamos a explorar y a ver qué pasa. Para unirse o participar, ¿qué podéis hacer? Pues organizar una proyección o una charla, reservar un taller exploratorio o una formación, ser la próxima comunidad, colaborar con tu proyecto también para próximas propuestas de financiación y tal, o convertirte en una persona facilitadora. Os dejo aquí, bueno, tenéis mi contacto aquí, lo voy a compartir también después en un correo todos los documentos. Aquí tenéis con códigos, luego voy a compartir los enlaces, el documento técnico, el marco metodológico. Los dos tengo en español y también en inglés, ¿no? Sirve por distintas comunidades. Y el documental es un cortometraje de 30 minutos, primera vez que me puse en algo así, así estáis conscientes. Creo que no está tan mal por esto, No, pero está muy bueno, chulo. era una experiencia nueva, decimos. Y bueno, si hay algunas más preguntitas, ahora sería el momento. Y si no, os agradezco muchísimo venir, el interés en el proyecto. Espero que seguimos en contacto. Aquí estamos por todo lo que queréis saber más tarde o necesitáis. Y bueno, os voy a enviar los documentos también. Y eso, muchísimas gracias de parte de Cultivalab, de mi parte. Y gracias, Aitana. Muchísimas gracias, Kersti, y enhorabuena por el trabajo, que ha sido Muchas precioso. gracias. Gracias. Bueno, un buen día a todas, todos. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao, chao.